bien y los post resúmenes de cada una de las sesiones. Este link también pueden compartirlo, así que no pierdan cuidado, son de acceso abierto, los resúmenes, así que y las grabaciones también, si alguien no puede entrar, la hora completa, por favor pueden ahí revisarlos y verlos cuando ustedes deseen. Así que bueno, vamos a dar inicio hoy día a la sesión. Hoy nos acompaña Adam Sánchez, como les comentaba ahí les mandé la agenda, con el tema automatización de bancos de preguntas en educación superior mediante modelos de lenguaje. Pero antes quiero contar un poco de Adam, seguramente ella nos cuenta mejor lo que viene trabajando. Adam es doctor en matemáticas y ciencias de la computación por la Universidad de Grenoble en Francia. Actualmente trabaja en UNES como investigador e ingeniero de IA, desarrollando métodos para que los modelos de lenguaje generen respuestas basadas en evidencia y datos reales. La UNES es una entidad pública colaborativa que agrupa a 40 universidades francesas y a France Universités, operando bajo el Ministerio de Educación Superior e Investigación en Francia. Así que, Adam, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy y ser parte de esta comunidad, que te vemos muy activo en nuestra comunidad, así que te agradecemos por siempre compartirnos noticias, por siempre comentar, unirte al debate. Así que es un gusto tenerte hoy día contigo acá en esta sesión. ¿Está tu micro apagado? ¿No? Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Puedes escucharme? Sí, listo. Sí, gracias Te Gabriela escuchamos. por la presentación. El título de la presentación hoy es Automatización de bancos de preguntas en educación superior mediante modelos de lenguaje. Como dijo Gabriela, mi nombre es Adam Sánchez Aite. Yo trabajo como ingeniero investigador, ella también lo dijo muy bien. Y en general lo que hace la UNES es ofrecer un entorno digital, ¿no? Para los estudiantes y para los profesores, para de exámenes nacionales, clasificatorios informatizados. Este es un examen nacional al que se presentan todos los estudiantes de medicina cuando acaban su carrera para poder acceder a una especialidad médica. Entonces, como comprenderán, ellos quieren entrenarse mucho para este examen y entonces necesitan muchos bancos de preguntas nuevas. Pero crear estas preguntas, como pueden comprender en medicina, es muy complejo, ¿no? Porque se requieren muchos criterios y, y eso es difícil de conseguir. Los profesores de medicina también andan muy ocupados, pero la idea es que estas preguntas sean de alta calidad, ¿no? Y el desafío es cómo garantizar eso. Bueno, vamos directo al grano, ¿no? ¿Puede la IA ayudar a generar estas preguntas, ¿no? De manera profesional? Porque es obvio que si yo voy a ChatGPT o modelos o a Claude o los modelos que usamos en nuestra vida diaria, generar preguntas no es un problema, ¿no? Pegan un texto y le dicen, genérame. Son privados. O sea, podemos enviar recursos de los profesores a servidores remotos como de OpenAI o de Anthropic, ¿no? O de X, de donde viene Grok, por ejemplo, para que sean procesados y luego nos generen las preguntas. No, eso no se puede. Tiene que ver también con el tema de soberanía, ¿no?
tecnológica. Entonces, ¿cuál es la alternativa si no puedo usar modelos propietarios, si no podemos usar? La alternativa sería usar modelos open source, que también se conocen como modelos open waste. Y sí, pero el detalle está en que la calidad de las preguntas que puedan generar estos modelos va a depender mucho de sus capacidades cognitivas, ¿no? Para alcanzar la veracidad de las preguntas y la veracidad de las respuestas, ¿no? O sea, que las preguntas estén basadas en los textos de los profesores y las respuestas también, porque los modelos propietarios, como los que ya presenté, o los modelos open source, siempre pueden alucinar en las respuestas, ¿no? Una alucinación es cuando un modelo da una respuesta incorrecta, pero de manera muy confiada, ¿no? Como si fuese correcta, ¿no? Entonces te, te desconcierta, ¿no? En ese caso, nosotros identificamos que esta alucinación podría reducirse si, bueno, esto ya ustedes también lo saben, si proporcionamos un texto externo al modelo para generar las respuestas, ¿no? Un texto en PDF, en PowerPoint o en texto plano, ¿no? También si proporcionamos un prompt, pero un prompt profesional, que haya sido generado por un experto en el dominio, ¿no? O sea, en coordinación entre un médico, un especialista en el tema, y un ingeniero de modelos de lenguaje, ¿no? De estas sinergias que es posible crear lo que llamamos un prompt profesional, ¿no? Otra forma de reducir, otro factor que influye es la selección del modelo más apropiado para nuestra tarea, ¿no? Y finalmente, convocando expertos para revisar y validar las preguntas y las respuestas. Nosotros hemos confirmado, no hemos descubierto, hemos confirmado que no se puede escapar de la intervención humana. Los seres humanos tenemos que estar involucrados en la validación de lo que un modelo de lenguaje pueda generar, ¿no? No se puede confiar absolutamente en lo que ellos hagan. Y eso es crítico, pues como comprenderán en el dominio médico, ¿no? No se puede jugar con el conocimiento médico. Eh, bueno, ¿y cuál es la experiencia del UNES para enfrentar este problema, estos desafíos? Bueno, nosotros tenemos más de 10 años en el dominio del e-learning. Fundamentalmente trabajamos con Learning Content Management System, que es Moodle, por ejemplo. Lo usamos para entrenar estudiantes de medicina para sus exámenes. También se dan cursos también relacionados con eso. Tenemos más o menos una base de datos de más de 1 millón de preguntas que han sido generadas, no me lo van a creer, pero han sido generadas manualmente. Entonces, antes de la IA, y contamos con el apoyo. Es una red amplia pues, de todos los profesores de todas las facultades de medicina de Francia, ¿no? Y tenemos un staff de desarrolladores e ingenieros pedagógicos de preparación de Perú. Es un educador, pero es un educador, pero con conocimientos técnicos para la implementación de servicios. Aquí dos slides donde presento los tipos de preguntas. Yo creo que esto es muy importante para entender, o sea, que una pregunta no es solo una pregunta, tiene un formato, tiene una estructura, ¿no? Por ejemplo, las que más ustedes conocen o conocemos es las preguntas de respuesta única, ¿no? Tienen varias opciones y solamente una de ellas es correcta. Tienen preguntas con varias opciones, pero múltiples opciones son correctas, son válidas. Hay un número para eso, entre 2 o 4 respuestas correctas, por ejemplo. Luego tenemos preguntas de respuesta abierta corta. Son preguntas que requieren una producción escrita mínima. Eh, la persona tiene que escribir la respuesta, ¿no? Y es entre 1 y 5 palabras como máximo. Otro tipo es
las preguntas de respuesta proporcional que se usan para exámenes de casos progresivos. Casos progresivos quiere decir, yo pongo el médico, yo no. El médico pone un caso y, y todas las preguntas están encadenadas, ¿no? La segunda pregunta depende de cómo han contestado la primera y la tercera depende de cómo han contestado la segunda, ¿no? Y están encadenadas, o sea, la evaluación es progresiva, ¿no? Y para eso hay respuestas proporcionales y respuestas proporcionales largas, ¿no? En las cortas son de 5, por ejemplo, posiciones, y en las largas son entre 10 y 15. Ya se imaginan, es bien larga ya. Luego tenemos lo que se llama un mini dossier progresivo, que es un conjunto de preguntas donde cada pregunta pertenece a uno de los tipos anteriores que yo he mencionado, ¿no? Generalmente, si es mini, son tres preguntas lógicas más o menos. Luego acá he puesto algunos ejemplos de preguntas que se usan en medicina aquí. Estas preguntas no son, no las he podido tomar de la base de datos original por derecho de autor. Son preguntas que he generado con un modelo del lenguaje para darles un ejemplo, pero no son las reales, pero se parecen mucho, sí. Estos son, por ejemplo, es una pregunta-respuesta única que evalúa reconocimiento directo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen las preguntas. Un paciente de 68 años refiere dolor tipo calambre en la pantorrilla al caminar 200 metros que desaparece tras un minuto de reposo. Aquí el nivel anatómico sugiere este síntoma que se encuentra en la lesión arterial, ¿no? Pues hay 5 opciones y la respuesta correcta es la 4. Conectado al iPhone de Julio. ¿Perdón? ¿Sigo? Sí, 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 debe haber un micro abierto, pero ahorita lo veo. Sí. Sí, pueden también interrumpir, ¿ah? No, no quiero ser un monólogo tampoco, pero si pueden preguntar algo rápido, yo puedo responder. Voy a seguir. Entonces, y algo muy importante en las preguntas de medicina son los comentarios, ¿no? El por qué. ¿Por qué esta respuesta número 4, por ejemplo, es correcta, ¿no? Y acá se explica por qué. En algunos casos también se agregan comentarios por cada pregunta, ¿no? ¿Por qué esta de aquí no es o esta sí es? Y así. O sea, el por qué en medicina es muy importante. Lo mismo se aplica para preguntas de respuesta múltiple, igual, ¿no? Las respuestas correctas en este caso pueden ser varias, entre 2 y 4. Luego las preguntas de respuesta abierta, donde no se dan opciones, es el usuario, es el estudiante quien tiene que escribir la respuesta, y esto es lo que evalúa ese recuerdo activo de la terminología técnica. Eh, Solamente estoy dando ejemplos, ¿no? De la clasificación que ya proporcioné antes. Esto es de una respuesta proporcional larga, por ejemplo, que evalúa la capacidad de discriminación. Acá ya son 15, acá se me generó 10 opciones, es entre 10 y 15. 10 opciones y las respuestas correctas eran 3, 6, ¿no? Y de allí se explica por qué. Son complejas. Y luego lo que les comentaba, que era el tipo de pertenencias que ya presenté. En este caso, este mini dossier progresivo tiene dos partes. Bueno, el slide tiene dos partes. Acá tenemos la pregunta número 1, por ejemplo, que es del tipo cuestión de respuesta. La segunda pregunta, que es el tipo de cuestión de respuesta múltiple, QRM, y tenemos, esta es con respuesta abierta, ¿no? Y entonces son tres. Y bueno, ¿y cómo hacemos pues para generar ese tipo tan complejo de preguntas, ¿no? Nosotros hemos tratado con prompts, primero hemos aplicado prompt engineering, que es ingeniería de prompts en español, y hemos probado mucho de manera manual, como ya les decía, combinando el conocimiento de médicos expertos con ingenieros de prompts. Eh, Al final, lo que hemos construido es algo que no puedo presentar acá, pero sí les puedo contar qué es. Es un software donde
el médico puede configurar todos los parámetros para generar un prompt profesional. En ese software el médico puede seleccionar, por ejemplo, un Windows Progressive con 7 preguntas y son de este diseños son de este tipo, el nivel de dificultad es este, todos los detalles, ¿no? Y quiero que las preguntas sean generadas en base a estos archivos que estoy adjuntando, ¿no? Los archivos generalmente son libros de medicina, clasificados en francés, y que se usan como fuente para la generación de las preguntas que el médico quiere generar. Entonces, en este software, después de todo ese proceso, el software genera el prompt. O sea, esto reduce el error que manualmente se puede introducir, ¿no? Por eso es que la estructura que hay contexto y las fuentes. Por ejemplo, este es por un caso de un paciente de 68 años con tabaco, está consultando por dolores en los miembros inferiores. Y acá están las consignas generales de redacción de las preguntas, por ejemplo, las consignas para la redacción de las opciones de preguntas. Este prong es largo, tiene 5 slides como parte. Yo trato de presentarlo de manera fluida. Tiene también el formato, por ejemplo, de los exámenes, qué tipo es mini dossier progressive, por ejemplo, y los tipos de preguntas que van a ser incluidos en este dossier progressive. Acá tenemos 5 tipos de preguntas, por ejemplo, ¿no? Y aquellas preguntas que no se deben incluir, ¿no? Eso es muy importante para evitar alucinaciones. A veces el modelo genera tipos de preguntas que no se le han pedido. Y con esto se le trata de restringir eso y se centre solamente en las preguntas que el doctor, el médico quiere generar, ¿no? Y luego están los archivos y documentos que el doctor ha subido, que van a ser la base para la generación de las preguntas. Y acá está, por ejemplo, un archivo, ¿no?, que termina en PDF, ¿no? Que es para aneurismas en las arterias, me parece. Ya, y luego tiene los objetivos. Esto aparece acá porque en el software que les comento, cuando se selecciona el PDF, automáticamente el sistema detecta que ese PDF pertenece a un vocabulario estándar, que, que se encarga de clasificar cada recurso educativo en medicina bajo una serie de objetivos, ¿no? Y acá están, por ejemplo, todos los objetivos que han detectado que el médico ha recomendado para generar las preguntas: conocer la definición, por ejemplo, de la isquemia intestinal, conocer la definición de la historia natural de un aneurisma abdominal, conocer la definición. Estos son todos los objetivos pedagógicos que las preguntas deben tomar en cuenta, ¿no? No es por general, las preguntas deben seguir este objetivo. Y luego más consignas y cómo las preguntas van a estar configuradas, todas las configuraciones. Y, por ejemplo, el número de opciones por pregunta, y todos los detalles que quedan, ¿no? Esto, por ejemplo, fue diseñado entre un ingeniero de prompt y un médico que tenía 50 años de experiencia más o menos. Él tiene 73 años y lleva enseñando en la universidad como ya muchos años, ¿no? Más de 30 años me parece, más. Y la idea para él fue un desafío porque tiene que transferir todo el conocimiento que él había, como los tenía que pensar, sistematizarlo, vivirlo, ¿no? De manera que el software lo pudiera transformar en un prompt. Bueno, eh, ya teníamos el sistema y ahora, ¿cómo seleccionamos el modelo, no? Modelos hay un montón. Si ustedes hablo de modelos open source, ¿no? Si ustedes van a Hugging Face es una plataforma donde se publican un montón de modelos todos los días. Actualmente hay
hay 2.6 por los más descargados o los más usados que han sido autorizados. Entonces la selección tiene que comenzar por acá, ¿no? Lo comentamos y al final arribamos a algunos que están aquí. En medio podemos, voy a tratar de hacer un zoom, no sé si se oirá, no sirve el zoom, pero por ejemplo, los modelos, tenemos modelos pequeños, small, esta es la lista de modelos. Probamos modelos medianos, que aquí están, y modelos grandes, ¿no? Acá también incluimos con, con, con alguna reserva modelos propietarios como GPT-4 y Sonnet 4, pero con archivos PDF que conseguimos de medicina, pero de Estados Unidos, que ya eran públicos ya, ¿no? No lo usamos con nuestro contenido de las unidades francesas. Y como ven, la evaluación fue muy exhaustiva en muchos modelos, ¿no? También hemos usado versiones comprimidas de los modelos que se llaman modelos cuantizados en 4 bits, 8 bits, para probar si reduciendo el tamaño no, reduciendo la precisión de los modelos open source, se perdía poco en la precisión, ¿no? Y de esa forma podíamos usar menos infraestructura, ¿no? Y bueno, y también hemos probado mucho hardware, hemos probado hardware en laptops, hemos probado en CPUs, hemos probado en servicios en línea, hemos probado en clúster de GPUs con NVIDIA, hemos probado también en el clúster de la Universidad de la Sorbona también, y finalmente hemos probado también en un Mac Studio, que es la versión 3, con un GPU de 512, y hemos probado de todo. Y al final, bueno, llegamos a identificar algunos modelos, y en base a esos modelos que ahora les voy a mostrar, comenzamos a desarrollar muchas aplicaciones. Este es un screenshot de una aplicación que se usa para generar preguntas basadas en un archivo que el profesor sube, ¿no? Por ejemplo, acá dice scharge.txt. Esto viene de un PDF que se llamaba scharge PDF. Esto tiene que ver con un curso de física que se enseña a los médicos en primer año. Dipolo, esto también tiene que ver con un curso de... ¿no? Y acá está el profesor Fabián Schneider, por ejemplo. Acá hay filtros de categoría para eso y luego las estadísticas, ¿no? Como verán, por cada archivo que ellos subían, ellos tenían, las preguntas eran generadas por estos modelos, por DeepSeek, por la versión larga de Llama, la versión pequeña de Llama, y por Mistral, el modelo francés, ¿no? Y de ahí teníamos una validación de estatus de cuántas preguntas podían asumirse como correctas, cuántas como incorrectas, y una evaluación global, ¿no? Y desarrollamos también otro más. Tenemos varios productos, yo solamente estoy mostrando dos, de los cuales obtuve el permiso para mostrar, pero hay mucho más, pero hay cosas que aún no podemos. Y esto es, por ejemplo, esto es una herramienta para comparar sílabus. Lo que pasa es que las universidades francesas, no sé, cada cierto tiempo ellos actualizan el sistema de clasificación de objetivos de aprendizaje. Y entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, todos nuestros recursos clasificados con el sistema anterior y teníamos que reclasificarlos con el sistema nuevo. Y entonces había que mapear el objetivo anterior, el objetivo uno, por ejemplo, en el sistema anterior, con el objetivo de aprendizaje uno en el nuevo sistema, ¿no? Y ver, por ejemplo, si de repente algunos objetivos en el nuevo sistema ya incluían un grupo, por ejemplo, de objetivos en el sistema anterior, ¿no? Entonces usamos un sistema para mapear objetivos de aprendizaje entre el sistema antiguo y el sistema anterior, y lo usamos usando 4 modelos, ¿no? Mistral, Queen, Gemma y Clot. Lo metimos a Clot aquí porque los dos sistemas de clasificación son públicos, entonces no teníamos ningún problema con la privacidad de los datos, ¿no? Eh, mm,
para acabar, porque entiendo que tenemos más o menos 40 minutos y 20 de conversación, voy a mostrar esto, cómo funciona. Este primero, que es Question Explorer, que está aquí, es un sistema que, por ejemplo, para este chart.txt, tenemos la categoría que es electrostática, por ejemplo, su categoría es carga eléctrica del profesor, y acá tenemos el contenido del archivo, que obviamente está en francés. Esto estaba en PDF, pero lo tuve que convertir a texto. Y luego tenemos, nosotros seleccionamos 4 modelos y por cada modelo se generaron 5 preguntas de este contenido, ¿no? Por ejemplo, en Dixit, que es un modelo chino, que él no lo validó. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta 1, ¿cuál es la unidad de carga, por ejemplo, en el sistema internacional? Y acá hay un comentario, ¿no?, sobre la pregunta. Y luego por cada pregunta tenemos las opciones y luego un comentario, ¿no?, de por qué es incorrecto, por qué es correcto. Y acá el profesor tenía que validar si era correcta la pregunta, en el sentido de que si era apropiada, y luego seleccionar si era muy fácil la pregunta, si era muy intermediaria, si era intermedia dificultad o si era para nivel experto, ¿no? Y luego tenía que poner una evaluación, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un detalle mínimo, pero es muy importante. Y esto es una pregunta con una opción correcta, ¿no? Pero los profesores siempre insistían que esto era muy fácil porque el alumno podía adivinarlo, ¿no? Teníamos que buscar, por ejemplo, preguntas que pudieran tener opción múltiple. Y como verán, no aparecen, ¿no es cierto? No aparecen. Es muy difícil encontrar que los modelos generen preguntas con opciones múltiples. Pero acá, por ejemplo, Mistral Large V2, que esto fue una versión del año pasado, sí era capaz ya de generar preguntas con opciones múltiples. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces las opciones correctas, los modelos tendían a ponerlos en la posición, en la primera posición, ¿no? Entonces el alumno podría adivinar que la opción correcta siempre es la A o la B, ¿no? Entonces teníamos que ver la forma de hacer bueno, en inglés se dice shuffling, de desordenar, ¿no?, las preguntas para que las correctas no aparecieran primero, ¿no? Bueno, y después teníamos acá una forma de ver cómo era la evaluación general de la estadística, por ejemplo, ¿no? Por profesor o por modelo, ¿no? Por ejemplo, la tasa de preguntas correctas era más alta en Mistral, ¿no? Y en Lama, esto es modelos pequeños, la tasa de correctas e incorrectas eran muy, muy parecida. Y, por ejemplo, Mistral era un candidato fuerte a ser seleccionado, ¿no? Porque la tasa de correctas era muy alta. No, no muy alta, pero era más alta que la incorrecta, ¿no? Bueno, esta es una herramienta para mapear sistemas de clasificación de objetivos de aprendizaje, ¿no? Un objetivo de aprendizaje se puede ver acá, por ejemplo, ¿no? Esta es la versión antigua, que es la SN. La SN significa, no sé si lo tengo por aquí. Bueno, es un sistema de clasificación antiguo. No tengo acá las siglas a la mano. Y el EDN es el sistema nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver que en el sistema antiguo el título era la relación, por ejemplo, médico-enfermedad, ¿no? En el sistema nuevo teníamos un título más grande, ¿no? La relación médico-enfermedad, ¿no es cierto?, en el marco de todo esto. Y luego habían sub objetivos de aprendizaje, ¿no?, que eran ¿cuántos son aquí? Hasta 12 subobjetivos de aprendizaje en el nuevo, y en el antiguo habían solamente 5 nada más. Entonces había que mapear uno, por ejemplo, el antiguo que era uno, de repente correspondía a 3. Mejor dicho, un subobjetivo antiguo podría quizás corresponder a 3 en el nuevo, ¿no? Y teníamos que construir ese mapeo.
Entonces, usamos, como les digo, estos 4 modelos y por cada objetivo comenzamos a mapear los subobjetivos, ¿no? Y luego teníamos un valor que nos indicaba la similaridad entre los objetivos de aprendizaje de ambos sistemas, ¿no? En función a eso, tuvimos un resultado, por ejemplo, de consensos, por ejemplo, entre el objetivo del primer sistema de clasificación y el segundo, por ejemplo, la similaridad era 0,91 y así lo calculamos para todos. Creo que en total eran como 360, creo. 360 y claro, esto le sirvió mucho a los encargados de la parte pedagógica, clasificar todos los contenidos, ¿no? Eso solamente era posible mapeando, mapeando lo antiguo con lo nuevo usando los modelos del lenguaje, ¿no? La tabla de mapeos. Acá hay otra vista, por ejemplo, cómo se hace el mapeo y cómo cada modelo, por ejemplo, tiene que explicar por qué. Puede explicar el risco, por qué, por qué. La persona tiene que ir leyendo eso, por qué, por qué, por qué, ¿no? En este caso, la conclusión era que había un consenso entre los 4 modelos de que el mapeo era correcto, ¿no? Porque también el threshold para la similaridad era cómo iban a determinar eso, ¿no? El enfoque estaba aquí también, acá está la clasificación. SN es el Proof Croissant Nacional, EDN es el Proof de Materialisé Nacional, y claro, y acá está todo el modelo, todo lo que se usó, y inclusive el hardware, ¿no? Fueron 2 GPUs NVIDIA y los modelos desplegados ahí, métricas, ¿no? Bueno, eso es todo. Estoy abierto a las preguntas. Gracias. Gracias a ti, Adam. Muy interesante el modelo que querías contar y el proceso que han realizado en Francia para el examen. Felicitarte por el resultado. Si tienen preguntas, algo más que quisieran ahondar con Adam. Y esto me decías que lo hacen desde la UNES, entonces esto lo hacen a nivel ministerio, ¿lo trabajan desde el ministerio? Sí, sí, se trabaja en coordinación con el ministerio, Ok, claro. Porque el sistema educativo está bajo la supervisión del ministerio. Entonces, se tiene que trabajar en estrecha colaboración, ¿no? Yo veo más la parte técnica, ¿no? Pero claro, hay personas que se encargan mucho más de esa coordinación. claro, gracias. Ujú. Ahí no sé si tengan preguntas, pueden dejarlas por el chat o también levantar la mano para que ¿Y hace cuánto tiempo viene trabajando con este modelo, haciendo este proceso? 2020, llevan 3 años ya, porque tiempo, toma tiempo de elaboración, como mostré, mucho revisar, Sí, y claro, toma tiempo porque también hay que coordinar con el hardware de la universidad para que nos dé acceso. Para los más avanzados usamos un modelo chino, que es el Qwen, un modelo grande, y con eso procesamos los PROM avanzados, sí. ok, gracias. Ahí Ujú. van a tener la mano levantada. Sí, Sí, no podemos adelante. Hola, estar. hola, Sí, sigue. hola. Gracias Adam por la presentación. Muy interesante esto de poder ver los resultados de alguna manera tener cierta certeza, ¿no? Porque finalmente los modelos igual van a tener ese nivel
de imprecisión que ahí es donde el humano pues tiene que validar. Me parece súper interesante que la herramienta te permita, o sea, a partir de un resultado, validar y poder de alguna manera catalogar a qué nivel pones las preguntas. Y yo tenía una curiosidad, si usamos la plataforma, porque entiendo que la plataforma está hecha para justamente crear los cuestionarios y te devuelva el resultado con diferentes modelos, ¿no? Si esto luego lo quiero integrar a un LSM, como decías, no sé si comentabas que en la universidad trabajan con Moodle, ¿qué hacen? ¿Exportan estas preguntas y las cargan a Moodle o hay un nivel de integración? Ahí me generaba la curiosidad porque justo es el rol que yo por acá tengo en la universidad No, y me sí, estaba imaginando es cómo, una cómo buena integrar pregunta. este trabajo, ¿no? Ujú. Sí, es una buena pregunta. Sí, lo que yo he mostrado son proof of concept, son pruebas de concepto. Lo que ahora estamos trabajando, y mis colegas, ellos, por ejemplo, sin Moodle han desarrollado un plugin que hace lo que yo les he mostrado. O sea, imagínense que ese generador de preguntas esté embebido en Moodle, ¿no? Claro, entonces es un plugin que ellos, basado en la prueba de concepto que desarrollé, ellos lo reprogramaron como un plugin en Moodle y ahora está disponible en Moodle. Entonces un profesor en Moodle puede, tiene ya el PDF allí, le da clic en un botón y automáticamente genera las preguntas, le selecciona, las puede modificar y luego las puede cargar en el banco de preguntas que Moodle tiene, porque Moodle tiene banco de preguntas. Claro, o sea, se convierte en el motor, lo integras para que se convierta en el motor, ¿no? Nosotros usamos acá en UPC Blackboard y Blackboard también tiene un motor generador de preguntas. Claro, Yo entiendo que el proveedor con el que trabajan, o sea, el fabricante es OpenAI, caso se vuelve interesante porque te estás evaluando varios LLM y ahí ves con cuál te quedas, ¿no? Interesante eso, lo de las preguntas múltiples, lo de las respuestas múltiples o múltiples opciones. No me había dado cuenta de ese detalle. Y además de banco de preguntas, em, también te genera preguntas abiertas, o sea, tiene o sea, se le puede promptear y pedir estrategias y o preguntas abiertas. hay un tipo de pregunta que es abierta. En las categorías que mostré hay una que es abierta y creo que está limitada a 5 o 6 palabras. O sea, tiene que ser muy conciso el estudiante de medicina, ¿no? Pero eso viene por la normativa. Pero evidentemente en el prompt generador se le puede decir que permita que sea mucho más abierta. O sea, eso no sería un problema. Pero, por Claro, ejemplo, nosotros no podríamos enviar datos como explicaba OpenAI porque por el tema de la privacidad de los datos. sí. Claro, por eso. La comunidad europea, pues, ¿no? Que anda con esta ley, sí, bastante estricta. Nosotros acá, al menos en Perú, no, porque, o sea, todo esto va a seguir evolucionando y es ir pensando hacia futuro hasta dónde miramos, ¿no? Interesante, yo me llevo este cuestionamiento con mi proveedor, pensando, ellos tienen esta plataforma en Europa y no sé cómo lo están manejando. No me había detenido a pensar eso. Pero sí, ¿cómo ves esos siguientes pasos de este tipo de soluciones? Ya pensando, si ya estás facilitando este generador de banco de preguntas bueno, antes se reunían grupos de docentes para armar, ¿no? O sea, eso era lo que la Escuela de Medicina hacía. Y ahora decimos que con estas herramientas, pues este trabajo ya no se hace en el armado, sino en el curado de estas propuestas que finalmente nos hace la herramienta en la curaduría, porque igual tenemos que validar, sobre todo si está en el mundo académico. Pero, me refería a siguientes pasos en el aspecto de, si ya tienes las preguntas, si ya tienes las respuestas,
Bueno, en este caso ya los LSM ya, si son preguntas cerradas, te lo autocalifica y te retroalimenta, pero si fueran abiertas, están mirando esa oportunidad de Son abiertas, pero hay que leerlas. O sea, uno podría pedirle, se puede automatizar y pedirle a un modelo del lenguaje grande que las evalúe, ¿no? Y que dé una preevaluación. Pero al fin, Ajá, claro, sí, pero sí, al sí. final es el profesor que físicamente tiene que leer el texto y validarlo. Ujú. Porque siempre, siempre es posible que haya una alucinación. Siempre es posible. Y ha habido los que estaban, por ejemplo, estudiando el doctorado, ¿no? Y que con el sistema para detectar, por ejemplo, ¿no? Y luego, pero ellos sí habían escrito el texto, ¿no? Entonces, de ahí hubo un comité que se reunió para evaluar el texto, ¿no? De todo un riesgo. Muchas personas pueden salir lastimadas si es que uno confía demasiado en la automatización. Y eso que a mí me gusta automatizar, ¿ah? Mi trabajo es automatizar, pero soy muy consciente de sus límites. Excelente, muchas gracias. Creo que ahí Ujú. tienes otra manito. Sí, sí, sí. Antes de ir con Pedro, quiero leer vamos con una del chat que ya estaba, de ahí nos vamos con Pedro, que tiene la mano levantada. Luis Valdés pregunta si en la elaboración de preguntas se trata de discriminar de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Y donde ha sido útil. Ok, de acuerdo. Y ahora sí con Pedro, veo que bajó su mano, pero Hola Pedro, dale. Gabriela, ¿me ¿Qué escuchas? tal, Pedro? Sí, 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 se escucha bien. Perfecto. Hola Adam, ¿cómo estás? Mucho Hola gusto, Pedro, Pedro mucho gusto Córdoba. igual. No soy comunicador y estoy en el ámbito, digamos, de las humanidades, de las ciencias sociales. Sí, me ha parecido muy interesante lo que has expuesto hoy, porque también me lleva a una reflexión y quisiera también tu reflexión en ese sentido, cómo lo están trabajando. El New York Times ha sacado un artículo el día de hoy, un ensayo que lleva el título de Hay una crisis de estudiantes haciendo trampa con la IA, las universidades deben cambiar, así se llama el ensayo que ha sido publicado el 27 de agosto del 2025 en este caso, pero que me lleva a otro ensayo que estaba viendo justamente en New York Times, muy similar, hace poco. Y justo con tu exposición me ponía a revisar cómo están manejando el tema de las evaluaciones a partir de esas preguntas. ¿Solo lo están haciendo de manera escrita, oral? Es decir, claro que estás en el sector digamos, diferente al mío, pero ¿cuál es el cambio que han hecho ustedes a partir del banco de preguntas y digamos, la curaduría? ¿Cómo lo están manejando para ese tipo de, vamos a decir, prácticas con este banco y automatizarlas? ¿Cómo esperan ustedes hacer el filtro para las respuestas de los estudiantes? Porque me ponía a pensar que hoy en día, así como los docentes podemos plantear y automatizar bancos de preguntas, también se pueden automatizar bancos de respuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esto funcione y optimizar el aprendizaje? Gracias. Si es que entendí correctamente la pregunta, es que lo que quieres saber es mi experiencia con
¿Cómo Con la los... puesta en marcha, digamos, ¿cómo ustedes filtran para saber que los estudiantes realmente lo están contestando a partir de sus saberes? Bueno, el sistema está cargado, como les decía, es e-learning, es un sistema digital. Entonces los alumnos y ahí tienen que responder. Y cuando se envía las respuestas, es el profesor quien va a evaluar, ¿no? Si las respuestas son correctas o no. No veo ahí algún riesgo. No sé si entendí en esa parte correctamente tu pregunta. Lo que quería saber era cuáles son los filtros, porque si bien es e-learning, estos bancos de preguntas, entiendo, funcionan con preguntas, por ejemplo, de tipo opción múltiple. A lo que me refiero es cómo hacen ustedes para asegurar el rigor, que esas respuestas nazcan del saber del estudiante y no de una cuestión de respuesta asistida con IA, eh, que puede ser en algunos momentos, pero que también cómo verifican que es un Ah, aprendizaje donde él no solamente se basa en la respuesta que le da la IA. A no eso es, no me es una- refería. pero no es una respuesta dada por la IA, es el alumno quien responde. A mí, lo que quiero decir es, Eso, las quería que nos preguntas, expliques cómo es que sí, te da la respuesta el alumno. las preguntas y las respuestas son generadas por la IA y validadas por el profesor. Ok, Luego, perfecto. esos son como el gold estándar, ¿no? Esos son el estándar. Ok. Eso se carga en la base de datos para automatizar la evaluación. En las preguntas con opciones nada más, donde se marcan las respuestas que da el alumno, que son humanas, ¿no es cierto? Se contrastan contra la referencia que está almacenada en la base de datos y si hacen match, ¿no es cierto? Si encaja, entonces se las valida como correctas y si no, como incorrectas. Y por Pero, eso, y pero eso lo hacen en una interacción humana, no sé, en las no, prácticas propias del alumno. es como un examen de admisión, en el Ok, Perú, ¿no? Pero yo sé aparte que o sea, esa es parte de la evaluación de un estudiante de medicina. Aparte de eso, ellos tienen sesiones orales. Hay ok, un a com- eso me refería. claro, claro, tú quieres saber cómo es el proceso global, ¿no es cierto? Ujú. Esta es una parte nada más de la parte que se puede automatizar o semi-automatizar. Hay otra parte que no deja de ser humana, donde tú tienes un comité de doctores de la especialidad a la cual tú te postulas y luego te sientan, ¿no es cierto?, al frente como un jurado frente a una tesis, ¿no es cierto? Y tú tienes que presentar un tema y luego ellos te hacen preguntas orales y tienes que responder. Y Perfecto. y tu resultado debe coincidir, ¿no es cierto?, con el resultado del examen que has tenido antes. Si hay Ok, una diferencia ahí, es obvio que algo pasó, ¿no? Pero no hay forma, o sea, aquí no lo dejan todo en la parte de examinación digital. Tienen que pasar a la parte física, cara a cara. perfecto. Me queda claro, Adam. Gracias. Entonces, gracias, Pedro. Gracias, gracias. Tenemos acá también, bueno, comentarios de Luis Valdés. Luis es médico. Él comenta que en el National Board of Medical Examiners ellos evitan usar preguntas de tipo verdadero o falso, se promueven más preguntas que evalúen los niveles altos de la taxonomía de Bloom de la mejor respuesta. Y Ujú. también que es esencial definir bien los contextos porque la respuesta a una pregunta en Estados Unidos o Francia podría ser diferente, ¿no? En Puede el ser bien. contexto del paciente en el país Sí, en el que sí, vive. sí, sí, es verdad, gracias, sí, sí he escuchado eso en los expertos médicos. Yo no soy experto médico, pero sí lo he escuchado en ellos, que no es lo mismo. Mm. Sí. Y Iván pregunta sobre las restricciones en Europa sobre la IA. Él dice, ¿qué problemas o beneficios dan a la educación con IA? Problemas o beneficios, bueno, yo creo que 3 años después de que ChatGPT 3.5 fue lanzado en noviembre de 2022, bueno, ya son casi 4 años, 2026, y recién algunas universidades francesas han comenzado a desplegar sus propios modelos de lenguaje. O sea, pueden pensar, por ejemplo, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre de qué universidad es en el sur, que ha desplegado un modelo de lenguaje grande, pero open source. Open source, ¿no? Es como si ellos desplegaran su propio chat GPT para la universidad, ¿no?
han comprado sus GPUs, han hecho convenios con Dell, les ha traído los HPC, el hardware, han recibido este entrenamiento y lo comienzan a usar para todo lo que la universidad necesita, ¿no? Para garantizar soberanía. Y yo les he visto eso ahora en 3 universidades, pero hay como 40. Entonces, lo que se tiene que cubrir todavía es bastante todavía. Gracias, gracias. Adam. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Algo más que deseen saber? Ha sido muy interesante conocer esta experiencia desde Francia, Adam, así que gracias, gracias por traerla y gracias por saber el trabajo que vienen realizando. Tú, Sí, imagino que tienen todo un equipo que se encarga de esto también. sí, y ha tomado tiempo, como te digo, ¿no? Han pasado 3 años desde que nació este boom, y claro, había mucho trabajo y también esperando modelos open source. Acá en Francia es Mistral, la empresa que trata de hacerle la competencia a OpenAI y a Anthropic. Y Mistral, por ejemplo, en términos de tecnología está en el 2024. O sea, está tratando de alcanzar, ¿no?, el estatus, pero yo creo que pronto lo va a lograr. Y cuando eso pase, yo creo que van a desplegar un Mistral por cada universidad, ¿no? Aparte de, claro, yo creo que va a ir por ahí, porque no sé, no estoy tan seguro si los modelos chinos, que también son buenos, serán desplegados si Mistral ya es suficientemente maduro para ser usado en cada universidad, ¿no? Pero claro, el tema de soberanía, como verás, se está convirtiendo en un tema muy, muy fuerte, ¿no? Con todo lo que hace el gobierno norteamericano, ¿no? Contra el resto de las economías del mundo, ¿no? Si un día ellos se les decide, por ejemplo, vamos a pagar, ¿no es cierto?, el acceso a ChatGPT, porque no da la gana, se acabó todo la IA en el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Ujú, claro. O aquí, ¿no? O apaga la luz, ¿no es cierto? O Claude, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la soberanía en modelos de lenguajes es clave, es muy importante para no depender del capricho, ¿no es cierto?, de algún gobernante que le ocurra sacarnos, ¿no?, de la red. Adam, y ahora que mencionas esto del tema de la soberanía, entonces cada universidad en Francia o las que tengan, ponen también brindan esos accesos a los docentes. Claro, Ellos o sea, pueden es, acceder de es, manera libre. es la tendencia, sí, es la tendencia. Eso ha empezado recién en noviembre del año pasado, o sea, hace 3 meses, 4 meses, recién. Ya. Y ya van 3 universidades. Pero claro, depende de los fondos porque es el gobierno que tiene que subvencionar los costos, ¿no es cierto? Ya te Ujú. imaginas, si son más de 40 universidades, cuesta mucho dinero, pero van ahí avanzando, ¿no? Avanzando, tratando de tener cada uno su propio modelo de lenguaje desplegado en su universidad o compartirlo con otra universidad, porque al final se trata de hacer que la investigación progrese, pero Exacto. dime. Sí, no, te decía que también ayuda a cortar las brechas y estas diferencias de que hay docentes que, como pasa acá en Perú, de repente hay docentes que pueden se pagan sus licencias, pero hay otros Claro. sin embargo no tienen licencias pagadas, ¿no? Entonces hay diferencia también ahí en el uso de estos Sí, modelos. totalmente de acuerdo, claro, porque sí, es verdad. Por ejemplo, en mi trabajo habían colegas que no accedían porque no lo pueden pagar. Una vez que la empresa ya desplegamos un modelo open source y la gente comenzó a usarlo, ya ahí sí se metieron, investigaron y progresaron, ¿no? Pero no era Ujú, falta de ganas, sino era que o sea, no tenían cómo pagar $20 al mes, pues, o sea, eh, exacto. claro, es caro. Entonces, es un tema también de acceso, ¿no? De desigualdad, como tú dices. Sí, Mm. exactamente. Muchas, muchas gracias, Adam. Creo que ya estamos, No, ya llegamos a la hora, así que muchas gracias por mostrarnos, como te decía, qué es lo que viene pasando en Francia. Nos interesa, siempre tratamos de invitar de diferentes partes del mundo para conocer y eso también es oportunidades para aprender y ver también cómo podemos mejorar desde nuestra posición. Gracias a todos los que se conectaron hoy y nos acompañaron.
Gracias Muchísimas igual a gracias. Alan, Adam, que Gracias. está desde Francia, ¿verdad, Adam? ¿Desde qué parte de Sí, Francia sí. nos acompañas? De Sí. Grenoble, del sur. Desde Grenoble, sí. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. Y los gracias a esperamos el próximo todos. viernes. Chao, Gracias. chao. Listo, nos vemos el otro viernes. Gracias. Gracias de Muchas verdad. gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós.